una de las cosas que hace que nosotros suframos mucho en la vida es que no nos tomamos el tiempo de entender cómo funcionan las cosas. El no tomarnos el tiempo de entender el funcionamiento de las cosas y las personas hace que tengamos o suframos de consecuencias terribles en la vida. Hace más de 60 años atrás los chinos tuvieron esa experiencia en carne propia, cuando su jefe, el señor Mao Zedong, en el año de 1958 lanzó un proyecto. Ese proyecto tenía como objetivo permitir que las personas tuviesen un mayor uso y así evitar tener que trasladar con maquinarias de un lugar a otro. Él quería hacer que las personas tuviesen más oportunidades laborales. Sin embargo, el no entender cómo funcionan las cosas hizo que este país sufriera las grandes consecuencias. ¿Sabes? Una de las técnicas de este gran líder gubernamental era que eliminaran 4 plagas. Las 4 plagas decretaban que todas las personas, en especial los campesinos, se iban a encargar de una en especial, pero las plagas eran ratones, moscas, mosquitos y gorriones. ¿Saben? De esa manera ellos iban a lograr que los campesinos tuviesen un mayor impacto, que la comida aumentara y que al aumentar la comida y tener mayor personas, pues el país iba a crecer. Pero los campesinos tenían un trabajo fundamental. Ellos se iban a encargar de eliminar lo que consideraban los gorriones o las aves como una plaga. Así que usaron varias técnicas para eliminar los gorriones. Una de las técnicas fue el envenenamiento. Otra era el palmeo. Así que cuando ellos palmoteaban o aplaudían, lo que querían era que agotar tanto a las aves de que no se posaran sobre el suelo, para que de esa forma no se consumieran las semillas y automáticamente también murieran. Fue tan exitosa la técnica que usaron los chinos a través del palmeo y el envenenamiento, que todas las aves se erradicaron, todas se fueron. Lo que no conocía el jefe Mao y los campesinos es que los gorriones no solamente comen semillas, sino que también ellos comen algo que es muy importante y que de hecho comen más semillas que las propias gorriones, y eran langosta. Así es, los gorriones no solamente comían semillas, los gorriones también se encargaban de erradicar una quinta plaga que ellos no contaban, que eran las langostas. Y cuando eliminaron todas las aves, en especial las gorriones, las langostas se multiplicaron a tal punto que arrasaron con todas las semillas de aquel entonces. ¿Sabes cuántas personas murieron por ese fatídico error? Entre 16 y 30 millones de chinos. Al comprobar ese gran desastre, el jefe Mao tuvo que llamar a la Unión Soviética para ese entonces para que por favor les socorriera con una gran cantidad de aves. Así que le mandaron una gran cantidad de aves, para que pudiesen de esa forma los gorriones eliminar la langosta que se estaban consumiendo las semillas. Eso pasa con nosotros cuando no entendemos cómo funcionan las personas, cómo funcionan las cosas. Cuando uno trata de mejorar algo sin entender el funcionamiento de una empresa, sin entender el funcionamiento de una institución, sin entender el funcionamiento de un grupo, sin entender el funcionamiento de una cultura, entonces las consecuencias que nos llevamos son fatídicas y muchas veces tristes. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llama la atención lo rápido, lo instantáneo, lo que no incluye preparación, lo que no incluye tener que prepararnos para leer, que no nos gusta leer, no nos gusta prepararnos, no nos gusta consultar, nos gusta lo rápido, lo inmediato, lo instantáneo, y por eso sufrimos grandes consecuencias en la vida. Muchas personas se han casado para ser felices, sin embargo, al poco tiempo tú los ves totalmente abandonando la relación, argumentando que son incompatibles de caracteres. Qué triste la realidad del ser humano cuando trata de convivir en la infelicidad sin entender cómo funcionamos los seres humanos, sin entender cómo funciona el sexo opuesto, sin entender los caracteres hereditarios de esa persona, sin entender, por ejemplo, los problemas físicos o genéticos que ya tienen, las enfermedades con las cuales tú también estás adquiriendo al comprometerte con esa persona. A veces no nos gusta eso, porque a nosotros nos parece tedioso investigar, nos parece tedioso consultar, nos gusta solamente pensar en lo inmediato, en lo rápido, en lo que creemos que nos da felicidad. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, tenemos un celular?
sin conocer todas las ventajas y dádivas que tiene ese equipo celular que tal vez en este momento me estás viendo. ¿Cuántos de nosotros tal vez tenemos un celular muy costoso creyendo que ese celular solamente sirve para recibir llamadas, contestar llamadas y subir fotos a las redes sociales? Te pregunto, ¿no será que tal vez eso mismo que estás haciendo con ese celular costoso lo harías con otro? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tienes ese celular? A veces nosotros simplemente hacemos las cosas por moda. A veces simplemente hacemos las cosas porque otros la ven. ¿Cuántos de nosotros a veces nos metemos en un préstamo sin leer la letra menuda, la cláusula? Y después andamos, por ejemplo, tratando de excusarnos y sufriendo las consecuencias sin entender realmente la naturaleza del préstamo del crédito. ¿Cuántas vidas se han perdido por ello? Yo recuerdo muchas, en especial una muy cercana, porque a veces nos confiamos tanto y no consultamos que terminamos pagando las consecuencias fatídicas de no leer la letra menuda. Saben, a veces nosotros albergamos unas expectativas muy altas, ¿ves? Y nos metemos a actividades y organizaciones sin entender su naturaleza, sin entender el verdadero significado, el propósito de esa organización. A veces nos anexamos a una y otras cosas laborales y después últimamente estamos abandonando la empresa, la institución o la organización porque nosotros no nos tomamos el tiempo de investigar antes de ingresar a algo. Y por eso muchos a veces cambiamos de trabajo o simplemente estamos pero frustrados en el trabajo porque no entendíamos realmente cuáles eran nuestras funciones o nuestra conducta o qué esperaban ellos de nosotros. ¿Saben? Todas estas expectativas equivocadas y las ansias de un resultado inmediato, todo esto demuestra que nosotros tenemos una ignorancia muy grande porque no nos tomamos la tarea de consultar lo correcto. Tal vez por eso es que nos gusta comer tanto la comida rápida, porque es instantánea y nos da una felicidad rápida. Tal vez por eso nos gusta la hamburguesa, el perro, el helado, porque son cosas instantáneas. No tienen que elaborarse con mucha construcción. No se demora mucho para obtenerla, a diferencia de tener que tú prepararla con tus propias manos. Pero la realidad es que a nosotros nos gusta lo rápido, lo mágico, lo que no incluye la letra pequeña. No nos gusta la letra pequeña. Hay muchas personas que, por ejemplo, cuando les dicen, averigua cómo es tu novio, cómo es tu novia, en ese preciso momento erradican y echan en un saco roto todas esas palabras porque no nos gusta consultar, no nos gusta investigar, no nos gusta ponernos al tanto, no nos gusta la letra pequeña. Pero saben, la realidad es que cualquiera de nosotros que esté viviendo esta vida real tiene que entender que la vida no es siempre y tal vez nunca es tan fácil. La vida real no es fácil. La vida real incluye letra pequeña. La vida real incluye dolor. Y por eso, seas cristiano o no, tú tienes que entender de que en la vida real no te saldrán las cosas siempre bien sin sufrir, sin tener inconvenientes. Por eso es importante que tú entiendas que la vida es dura, que no es un parque de diversiones, ni un jardín de rosas, ni una vida de milagros diarios que hacen que nuestros talonarios de cheques queden equilibrados y que recargan nuestras baterías descargadas. Esa no es la vida real. Tales expectativas de la vida no son realistas. Si tú quieres saber más de la vida y de la iglesia, no te pierdas nuestro próximo episodio aquí en Respira. Bendiciones.